Hola, en esta ocasión vamos a ver el tema de estática básica. Para esto, revisamos algo de teoría, definiendo algunos conceptos. La definición de estática nos dice que es una rama de la mecánica que se encarga de estudiar a los cuerpos en reposo inercial. Un cuerpo está en reposo cuando está quieto o cuando está en MRU, movimiento rectilíneo uniforme. MRU significa un movimiento en línea recta donde no exista aceleración, que no haya aceleración. ¿Ok? Este cuerpo, entonces, o está quieto o está sin aceleración, con una velocidad en línea recta y continua. En ese caso se dice que este cuerpo está en reposo inercial. ¿Ok? Entonces, esa es la estática. Estudia las condiciones para que un cuerpo esté en reposo inercial, esté quieto o con MRU. También tenemos que definir qué es una fuerza. La definición intuitiva que tenemos de fuerza está bien. Podemos decir que es un empujón o un jalón que se da a un cuerpo. Por ejemplo, el de la fuerza de la gravedad, nuestro peso. Todo cuerpo en el universo que tenga masa tiene peso. ¿A qué se debe eso? A que todos los cuerpos celestes, en este caso la Tierra, nuestro planeta Tierra, ejerce una fuerza de gravedad, la cual nosotros la conocemos como peso. Entonces el peso es una fuerza. Las unidades de fuerza, las unidades físicas de fuerza, la más común es Newton, tal vez dinas, hay otras también, kilopundios, kilogramos fuerza, etc. Esta equivalencia que vemos acá solo hace referencia a las unidades de fuerza, en este caso de Newton. Podemos indicar de que un Newton es igual a la multiplicación de un kilogramo por un metro dividido entre un segundo al cuadrado. De manera similar, acá, una dina es igual a un gramo por un centímetro dividido entre un segundo al cuadrado. Para ver estática tenemos que conocer bien al menos la primera y la tercera ley de Newton, no tanto la segunda. La primera ley de Newton establece que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se aplique alguna fuerza sobre él. ¿A qué hace referencia esto? A que un cuerpo está en reposo, continúa en estado de reposo, ya sabemos que es reposo, que esté quieto o si no con movimiento rectilíneo uniforme. Continúa en ese estado a menos que exista una fuerza F, como lo habíamos denominado la fuerza, ¿verdad? No me había olvidado. La fuerza la denominaremos con la letra F mayúscula. Bueno, la primera ley de Newton establece que este cuerpo está en reposo siempre y cuando no exista alguna fuerza que perturbe su estado de reposo. ¿Ok? Vale también decir que la sumatoria de todas las fuerzas, por ejemplo, acá tengo una fuerza de 100 newtons a la derecha, acá tengo una fuerza de 100 newtons a la izquierda, es la misma, pero en sentido contrario. Esta empuja y esta empuja al otro lado. Al final la sumatoria vectorial va a ser 0. Entonces este cuerpo continuaría con su estado de reposo. ¿Ok? La segunda ley de Newton solamente hace referencia a esta formulita que más la usaremos en el tema de dinámica. ¿Ok? Hace referencia al valor de la aceleración, que tanto influye una fuerza respecto de la masa del cuerpo afectado para acelerar esa masa. ¿Ok? La aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa del cuerpo. Pero les repito, esto se usa más en dinámica. Para estática, al igual que la primera ley de Newton, tenemos que analizar la tercera, que dice que siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, el segundo cuerpo ejerce la misma fuerza en dirección opuesta sobre el primer objeto. Hace referencia a que cuando tengamos un cuerpo de masa 1, digamos, y choca o colisiona, o simplemente está en contacto, o simplemente tiene la presencia de otro objeto y está empujándolo o jalándolo, el segundo objeto que está recibiendo este empujón o jalón va a impartirle otra fuerza al primer objeto del mismo tamaño que el primer objeto le dio al segundo. Digamos que este cuerpo de masa 1 ejerce una fuerza hacia este lado sobre este cuerpo de M2. M2 va a reaccionar y va a reproducir la misma fuerza pero en sentido contrario. ¿Ok? Acá en el dibujito se nota, acá hay una fuerza FR hacia abajo y una fuerza FR hacia arriba. Podría ser al revés también, esta podría ser negativa y esta podría ser positiva. ¿Ok? Ahorita vamos a ver ese tipo de fuerza. Bueno, entonces la tercera ley de Newton simplemente establece que cuando tenemos un cuerpo de masa 1,
le imparte una fuerza a un cuerpo masa 2, esta masa 2 no se queda así, tiene que reproducir la misma fuerza recibida pero en sentido contrario. Estas dos leyes se cumplen sí o sí. La primera ley de Newton, donde si no hay un excedente de fuerza, el cuerpo está en reposo. Y la tercera ley de Newton, donde cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este segundo cuerpo replica esta fuerza pero en sentido contrario. Debemos analizar también qué cosa es peso o fuerza de gravedad. Nuestro concepto de peso está bien, solo que a veces lo asociamos con la masa. Bien, el peso es una fuerza que se dirige al centro de la Tierra y se denota normalmente en la mayoría de los libros con la letra W. Sus unidades son las mismas que de fuerza. Como el peso es una fuerza, entonces las unidades son newtons, también dinas. ¿Ok? Por ejemplo, todos, sin excepción, cualquier objeto, vivo o sin vida, tiene cierta masa, ¿verdad? Tiene cierta masa. Si la masa es pequeña, no sé, por ejemplo, con una pluma, si la masa es pequeña, entonces la fuerza es pequeña. Pero sin embargo, suponiendo que tenemos un martillo de hierro, la masa es mayor, porque tiene más materia que la pluma. En este caso, la fuerza es mayor. ¿Ok? Una pluma pesa menos que un martillo. Si tenemos un martillo en una balanza, la balanza va a indicar mayor masa, o en este caso lo analizamos como mayor peso. Una pluma menor. ¿Por qué? Porque la pluma va a tener menor materia. El martillo va a tener mayor materia, por ende tiene mayor fuerza. ¿Okay? Por lo tanto, el peso va a ser determinado por la multiplicación de la masa por la gravedad del planeta en el que estemos midiendo el peso. Obviamente, el peso en nuestro planeta Tierra va a tener como gravedad una constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa es la que va a cambiar. Esa es la formulita. Entonces, el peso simplemente es la multiplicación de la masa del cuerpo por la gravedad del planeta en el que estamos midiendo el peso. Eso es lo que nos referimos acá. M es la masa y G es la gravedad terrestre. En este caso, 9,8. Si midiéramos el peso en otro planeta, dependería también de la gravedad de ese planeta. Por ejemplo, en la Tierra, en nuestro planeta Tierra, en la superficie, alguien podría pesar, digamos, 90 kilogramos. 90 kilogramos en la balanza. ¿Por qué? Porque tiene una masa de 90 kilogramos. El peso sería 90 kilogramos fuerza. En newtons haría referencia más o menos por 10 a 900 newtons. ¿Ok? Ese sería el peso de esta persona de 90 kilogramos de masa. Pero si se va a la luna, todos hemos visto esos videos de astronautas caminando sobre la luna, parecen muy ligeros. Por lo tanto, en la luna, esto es en la Tierra, en la luna el peso disminuiría. Ya no sería 90 kilogramos. No tengo ahorita el dato, pero supongamos que se bajaría a 30 kilogramos. Fuerza. La masa seguiría siendo 90 kilogramos. En la Tierra seguiría siendo la masa 90 kilogramos. En la Luna también la masa seguiría siendo 90 kilogramos. Pero el peso de 30 kilogramos fuerza es equivalente más o menos a 300 newtons. ¿Ok? No estamos haciendo cálculos exactos, pero a eso nos referimos, de que la gravedad y la masa son las que determinan el peso. Es por eso que un astronauta en la Luna se ve muy ligero. Si lo pesáramos con una balanza normal, su peso va a ser menor. Pero su masa no tiene por qué cambiar. ¿Ok? Continuamos. Fuerza normal o de reacción. La denominaremos con FR. En algunos libros varía esa notación. Bueno, esta fuerza existe cuando un cuerpo está en contacto con otro cuerpo, cuando hay una superficie en contacto. Esta superficie normalmente la analizamos como una superficie recta. Entonces, esta fuerza FR es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Ok? Esta es la superficie de contacto, ¿verdad? Entonces, FR es perpendicular a la superficie de contacto. Esta fuerza llamada fuerza normal es consecuencia de la tercera ley de Newton, por eso vine a explicar con este dibujito ese dato.
Cuando un cuerpo M1 está en contacto con un cuerpo M2, como están en contacto, se replica la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. Supongamos que este cuerpo M1 ejerce una fuerza Fr negativa hacia abajo. La masa M2 va a replicar esta fuerza en dirección contraria. ¿Ok? Pero al ser una superficie recta, esta fuerza de reacción es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Por lo tanto, en resumen, la tercera ley de Newton nos dice que cuando hay un contacto entre dos cuerpos, el segundo cuerpo ejerce la misma fuerza que el primer cuerpo le dio en un inicio, pero en dirección opuesta. Bien, a esa fuerza se le llama fuerza normal. ¿Ok? Normalmente se analiza un cuerpo, su estado de quietud. En diferentes escenarios puede estar en contacto o no con algunos cuerpos. Entonces, cuando hay una superficie en contacto, obviamente va a existir la tercera ley de Newton y va a generar una fuerza normal. Nos referimos a eso. Esta magnitud, momento o torque, denominada con la letra L mayúscula, también es importante en estática. Muy bien. Es una magnitud que indica la capacidad de una fuerza para realizar un giro respecto de un eje dado. Un giro a un cuerpo, ¿verdad? Entonces, el momento o torque solamente es la capacidad de realizar un giro sobre un cuerpo. Obviamente se tiene que tomar un eje. Por convenio, el sentido contrario al de las manecillas de reloj es tomado como positivo. Un giro en este sentido va a ser positivo y un giro en este sentido va a ser negativo. Esto es por convenio. ¿Cómo podemos calcular esta cantidad de capacidad de giro, que se llama momento o torque? Se lo define por la multiplicación de la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. ¿A qué nos referimos? Obviamente, el momento es la capacidad de giro, ¿verdad? Va a ser mayor si es que la fuerza es mayor. Eso es lógico. Mientras más fuerza hay, va a haber más giro. Supongamos sobre este cuerpo. Esta es una barra donde estamos suponiendo que acá hay un eje de giro. Puede ser un eje de giro físico, real, o puede ser imaginario. La cuestión es que vamos a tomar como este punto inamovible. Este punto no se va a mover. Por lo tanto, es un eje de giro. Es solo un punto el que no se va a mover. Todo lo demás sí se puede mover. Si es que aplicamos una fuerza en un extremo de este cuerpo, el cuerpo va a tender a moverse. Por la primera ley de Newton, ¿se acuerdan? Si no hay ninguna fuerza excedente, el cuerpo está en reposo. Pero si hay una fuerza excedente, una fuerza que se aplica a un cuerpo, entonces este cuerpo tiende a cambiar su estado de reposo, es decir, adquiere movimiento, adquiere aceleración. Por lo tanto, si es que existe un eje de giro que está en un punto, el movimiento no va a ser en línea recta, sino va a ocasionar un giro. ¿Ok? Porque un giro, una rotación, es un tipo de movimiento. Esta fuerza va a ocasionar un giro respecto a este eje. ¿Ok? ¿Cómo se mide esa capacidad de giro? Eso es lo que estamos analizando acá. Este momento va a ser mayor si la fuerza es mayor, obviamente. El momento también va a ser mayor si es que la distancia de aplicación de la fuerza respecto del eje de giro, esta distancia de acá, la distancia desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, es mayor, entonces el momento va a ser mayor. Si la distancia es menor, entonces el momento es menor. Ustedes recuerden siempre cómo rota una puerta. Digamos que este cuerpo es la vista de arriba de la puerta. El eje de giro obviamente son las bisagras de la puerta. Cuando abrimos la puerta, normalmente la manija de la puerta está en un extremo, en el extremo contrario al de las bisagras, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque necesitamos poca fuerza para mover la puerta, para rotar la puerta. Si es que la manija de la puerta estuviera acá, necesitaríamos más fuerza. ¿Por qué? Porque el brazo de giro, es decir, la distancia entre el eje hacia el punto de aplicación, sería menor. X sería menor si la empujáramos la puerta desde un punto cercano a las bisagras. Y ustedes notarán, por intuición, de que es más difícil abrir una puerta, relativamente, ¿no? Es más difícil abrir una puerta si la empujamos desde un punto más cercano a la bisagra. ¿Ok? Entonces, este momento torque se lo halla multiplicando este brazo de giro, es decir, la distancia entre el eje al punto de aplicación de la fuerza, por la fuerza. Pero existe
algunos casos en los que las fuerzas de aplicación no son perpendiculares a la distancia X. O sea, tenemos que analizar esto. Para que se cumpla esta fórmula, vamos a notar esta línea, que es sobre la que está el brazo de giro, sobre la que está la distancia X. Esta fuerza es perpendicular a esta distancia. ¿Ok? Es por eso que la fórmula se resume con una simple multiplicación. Pero, en caso de que sea una fuerza diagonal, miren que no es perpendicular a X. Esto sería perpendicular. No es perpendicular, es diagonal, tiene un ángulo θ. En este caso, la capacidad de giro dependerá obviamente de X, pero también de esta componente en Y de la fuerza F. Tenemos que recordar un poquito de descomposición de vectores en sus componentes X y Y. Esta fuerza F va a descomponerse en su fuerza Y y fuerza X, dos fuerzas que reemplazarían a esta fuerza diagonal. Se hace eso obviamente para reducir los cálculos. ¿Cómo se calculan estas fuerzas? Esta descomposición de fuerzas, estas fuerzas componentes, con el ángulo de θ. Esto se llama θ. Fx, la fuerza componente en X, va a ser la fuerza F por el coseno de θ. ¿Por qué el coseno? Se usa el coseno cuando el ángulo que estamos usando es adyacente al componente que estamos hallando. Lo contrario sucede con la componente en el eje Y. Va a ser F por el seno de θ. ¿Por qué seno? Porque este componente es el mismo que el que estoy dibujando ahora, en este triángulo. Sería contrario a este ángulo θ. Por lo tanto se usa el seno. Adyacente se usa el coseno. Bien, como estamos hablando de la fuerza perpendicular, necesitamos la fuerza F. ¿Ok? Entonces, en lugar de multiplicar X por F, multiplicamos X por Fy. ¿Y qué es Fy? F por seno de θ. ¿Ok? Entonces, las fórmulas de momento o torque se reduce a estas. X por F o X por el seno de θ. Reconocer que estamos usando seno de θ con este ángulo, el ángulo respecto a la horizontal. Si usáramos este otro ángulo, podemos llamarlo como queramos, digamos alfa, entonces el seno y el coseno se invertirían, ¿verdad? Esto lo tenemos en resumen. X es la distancia entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. F es la fuerza aplicada del cuerpo y θ es el ángulo de la fuerza respecto a la línea de la distancia. Respecto a la línea de la distancia X. Bien, todos estos conceptos, estos parámetros los hemos analizado, los hemos definido para llegar a este punto. ¿Cuál era la intención de la estática? Estudiar un cuerpo en equilibrio estático, un cuerpo en reposo, que esté quieto o que esté con MRU. Se necesitan dos condiciones para que el cuerpo esté quieto o con MRU, es decir, que esté en equilibrio estático. Una es que las fuerzas aplicadas en el cuerpo, la sumatoria de fuerzas aplicadas en el cuerpo sea cero, y la otra es que la sumatoria de los momentos en torno a cualquier eje para este cuerpo sea cero. Para que un cuerpo esté en reposo, y que no tenga aceleración, lo mismo decir que esté quieto o que esté en MRU, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. Es consecuencia de la primera ley de Newton, ¿se acuerdan? Si no hay ninguna fuerza excedente, está en reposo. Entonces, esta fórmula hace referencia de forma general a esto, que la sumatoria de fuerzas, digamos que acá hay una fuerza F1, acá hay una fuerza F2, acá hay una fuerza F3 y demás. Hay muchas fuerzas. Tal vez acá hay una fuerza Fn. La sumatoria F1 más F2 más F3 más todas las fuerzas hasta llegar a la última, Fn, tiene que ser cero. Esta es la formulita. La sumatoria de todas las fuerzas aplicadas a un cuerpo tiene que ser cero. La sumatoria vectorial, no la sumatoria escalar. Esta es una condición para que un cuerpo esté quieto. Con esto que obtenemos que el cuerpo no se mueva. ¿Ok? Pero podría estar rotando sobre algún eje. Y el movimiento de rotación también es un tipo de movimiento. Por lo tanto, tenemos que excluir también ese caso. La sumatoria de momentos en torno a cualquier eje tiene que ser también cero. Haciendo referencia al mismo cuerpo de ese dato. Digamos que una fuerza acá, una fuerza 1, acá hay una fuerza 2, acá hay una fuerza 3, aquí hay más fuerzas,
Aquí por último hay una fuerza N. Digamos que la sumatoria de todas las fuerzas es 0. Está bien, está quieto, no se mueve, no se traslada, pero sí podría estar rotando. Por lo tanto, si ponemos un punto imaginario, cualquier punto, acá, o puede ser acá, o puede ser acá, cualquier eje, y medimos los momentos, obviamente los momentos van a cambiar para cada eje, porque las distancias van a cambiar respecto del punto de giro que pongamos. Entonces, la sumatoria de los momentos L1 más L2 más L3 más todos los momentos más Ln tiene que ser 0 para cualquier eje de giro. ¿Ok? Entonces nos aseguramos de que el cuerpo no esté rotando sobre algún eje. ¿Ok? En resumen, son estos parámetros los que tenemos que analizar para realizar ejercicios de estática.